ustedes acaban de sacar una parte de un estudio que me parece muy importante, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque incluye más de 27 países y cerca de 2.000 empresas familiares en esos más de 27 países, ¿no? Es correcto, es un estudio pues para nosotros muy interesante que nos tomó 3 años el poder elaborar, levantar los datos, tener esta base de datos para tener una radiografía global de la empresa familiar y que sobre todo podamos comparar el estado de la empresa familiar en México contra otros países, ¿no? Y ver cómo justamente está esta capacidad de poder continuar y sostenerse a través de las generaciones. ¿Desde cuándo se planeó el estudio? Sí, el estudio fue hace 3 años. Nosotros en el Tecnológico tenemos distintas sedes en América Latina y oficinas en Europa, y a través de nuestro también de los cursos, diplomados, educación ejecutiva, hemos podido tener mucho contacto con empresas familiares de todo el mundo, y eso nos permitió ir levantando la información. Uh-huh. Oye, doctor, nosotros conocemos, pero valdría la pena que de tu propia voz, que eres el experto, pudieras explicarle al público qué es una empresa familiar. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Eduardo. Mira, una empresa familiar, bueno, primero decirte que en distintos artículos científicos, por ahí hace unos 10 años, había cerca de 23 definiciones distintas de lo que era una empresa familiar, pero hoy en día ya, digamos, el consenso académico de investigadores define a la empresa familiar como una empresa que está controlada y o dirigida por un grupo familiar y que además tiene la capacidad de poder marcar su rumbo estratégico. Entiéndase controlada como una empresa en la cual los accionistas en su mayoría son familiares, y grupo familiar, digamos, de 2 personas, esposos, hermanos, etcétera, son los que están, padres, hijos, los que llevan y tienen esas acciones y tienen la voluntad de definir el rumbo estratégico y de continuar ese legado y ese patrimonio hacia las siguientes generaciones. Es importante la pregunta porque muchas personas se sorprenderán de que hay grandes corporativos multinacionales que son empresas familiares. Absolutamente. De hecho, yo te diría que en México, ¿Sí? si uno identifica los grandes corporativos de capital mexicano, yo te diría que el 100% Sí. son mexicanos. El conjunto de empresas de Slim, por ejemplo. Totalmente, ¿verdad? Slim, Azcárraga, Azcárraga, por ejemplo, es ¿no? correcto. Azteca, Servitje, Bimbo, Cemex, FEMSA. incluso, FEMSA, o sea, los grandes, es que no quisiera que la gente se quede con la idea de que empresas familiares, porque ahí está en un chingarrito y ahí trabaja la abuelita. Y qué bueno que lo mencionas, Eduardo, porque son familiares. Y qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que desgraciadamente en México y en general en América Latina tenemos como una mala concepción de la empresa familiar y pensamos que es poco profesional, que solamente es muy pequeñita, que hay nepotismo, que no puede crecer, ¿verdad? Y todo lo contrario, la empresa familiar, y en cualquier foro que me paro, trato de resaltar el valor y la importancia de la empresa familiar, porque además déjame decirte que tiene un mucho mejor desempeño la empresa familiar que la no familiar, tanto en crecimiento en ventas como en retorno para los accionistas, en rentabilidad. Diversos estudios de todas estas empresas que cotizan en bolsa, no solo en México, sino en el mundo, tienen un mejor desempeño. Y esto tiene un valor enorme para las economías de los países, ¿no? Ahora, en este engranaje, ¿cuál es el propósito del estudio? O sea, conocer la situación de las empresas mexicanas en relación a otras empresas familiares en otras partes del mundo. ¿Para qué? Bueno, el objetivo fundamental es propiciar que la empresa familiar mexicana, a través de esta radiografía, se puedan diseñar desde distintos ámbitos herramientas, cursos, apoyos de políticas públicas
para propiciar su sostenimiento en el tiempo. Es decir, que puedan mantenerse de una generación a otra, que puedan crecer, que por lo tanto puedan generar más empleo y mayor Producto Interno Bruto para el país. Y entonces, ¿por qué? Porque hay que entender que la empresa familiar es distinta de la no familiar. La dinámica es distinta, la forma de abordar la empresa familiar debe ser distinta porque está combinado el sistema de familia por un lado y el sistema de empresa. Entonces el objetivo es dar, digamos, las herramientas adecuadas, los impulsos adecuados para que pueda sostenerse en el tiempo. Y si tenemos información acerca de ese estado de la empresa familiar, vamos a ser mucho más acertados para apoyarlos. Y aplicando herramientas que realmente son para México. Claro, por supuesto. Ahora dime, hay los resultados, no me gustaría adelantarlos porque además no tengo una autoridad para hacerlo, pero tú coméntanos algunos de los resultados que me parecen muy interesantes. ¿Cómo no? Mira, por ejemplo, de los datos que tenemos de la empresa familiar mexicana, de 891 empresas que tenemos en el estudio, decirte, por ejemplo, que el 50% cuenta con un plan estratégico, nada más, pero el otro 50% no lo tiene, ¿no? Entonces, esto nos habla de que si yo quiero mantener la continuidad de la empresa, y cuando hablamos de estrategia, hablamos de esa visión de futuro, de cómo me anticipo a los cambios del entorno, y el empresario familiar está metido en la operación de la empresa y no pensando en generar nuevos productos, nuevos modelos de negocio, pues hay un asunto importante para trabajar con la empresa familiar. ¿Puede decirse que el 50, la mitad va al garete? O sea, pues está a la expensas de que las circunstancias se lo coman. Sí, digamos que la mitad está operando, está viviendo, ¿no? con las ventas que está, pero no está incrementando su valor. Te voy a poner un ejemplo, si me lo permites, Netflix, ¿no? Ya antes teníamos Blockbuster, ¿no? Sí. Entonces Blockbuster, Netflix en este modelo de negocio llegó y le ofreció el negocio a Blockbuster. Blockbuster acumulaba el 80% del mercado. No me digas que Blockbuster no lo quiso. Y no lo quiso. Y no lo quiso porque dijo, aquí tengo el mercado, aquí estoy operando, ¿para qué? ¿Verdad? Me hiciste que me acordaba de los relojeros suizos. Exactamente, ¿verdad? Ese es otro ejemplo. Y entonces dijeron, ¿para qué? Si no tengo que preocuparme por el futuro. ¿Y qué sucedió? Desaparece. Lo mismo que Kodak, y tenemos todos estos ejemplos. ¿Qué pasa con estas empresas que están viviendo en el presente? Y a lo mejor les va bien, ¿verdad? Pero si algo se modifica, si las reglas del juego cambian, la probabilidad de que desaparezcan es mucho más alta. Pero es que todo el tiempo cambia. Si hay una constante hoy en el mundo global es el cambio. Es correcto. Es lo único que se permanece, el cambio. Es correcto, ¿verdad? Ahora, no hay que cambiar por cambiar, ¿verdad? Hay que saber hacia dónde debo cambiar. Y eso es justamente donde la estrategia, o la visión estratégica, o la innovación estratégica, como le llamamos nosotros en el Tecnológico Monterrey, en el Centro de Familias Emprendedoras, planteamos, ¿verdad? Cómo voy modificando. Te comparto algunos datos adicionales. Por ejemplo, el 66% no cuenta con un consejo de administración o un consejo consultivo por encima del director general o quien dirige la empresa, el fundador. Y esto está relacionado a la estrategia, ¿verdad? A la capacidad de la empresa. Entonces la toma de decisiones está basada o fundamentada solamente en el dueño o en quien dirige la empresa, pero no en una toma de decisiones enriquecida que permita ver ese futuro y ese camino hacia la continuidad. Entonces son datos. Otro elemento fundamental, por ejemplo, es el Consejo de Familia. El Consejo de Familia, que si quieres te digo que es un Consejo de Familia, ¿verdad? Sí, lo sabemos, pero el público seguramente no lo sabe. El Consejo de Familia se reúnen los accionistas familiares o no familiares, pero que tienen que ver con la familia o con la empresa, para discutir los temas de la empresa que afectan a la familia. Por ejemplo, políticas de empleo. Es decir,
miembro de la familia le voy a pagar y entra a trabajar a la empresa, ¿le voy a pagar igual? ¿Le voy a pagar más? ¿O no le voy a pagar porque trabaje en la empresa familiar? ¿O dónde lo voy a meter en función de qué talentos? ¿En qué puesto lo voy a meter? ¿Va a trabajar ahí solo por ser parte de la familia o va a Porque trabajar tiene en una un virtud, perfil, sí, claro, por ¿verdad? supuesto. que se Puede adecua poner a a la la vacante Claro, claro. de la empresa? Poner a la suegra a lavar los baños, digo, sí, ya tiene plan con maña, ¿no? Sí, tiene razón, o sea, finalmente esas son de las cosas que Son de tienes las cosas, ¿no? O sucesión. Políticas de dividendos, el plan de sucesión, quién va a dirigir la Ese es un empresa en asunto el muy futuro. delicado, ¿no? Entonces, todo eso se resuelve en un consejo de familia. ¿Y quiénes integran el consejo de familia? ¿Solamente los de la familia o alguien que está ajeno a la familia quien coordina el grupo? Solamente, bueno, usualmente hay un facilitador. Por ejemplo, yo te puedo decir que soy facilitador de varios consejos de familia. Qué broncas, han de ser dificilísimas. Es apasionante. En medio de las broncas, de las grillas, de las... No, porque bueno, pues la familia trae sus cositas, ¿no? Bueno, se combina mucho las emociones, ¿verdad? Sí. No es lo mismo si un hijo se equivoca en la empresa, ¿verdad? Comete un error, no es lo mismo si se equivoca en la decirle familia al hijo o se equivoca en la familia que decirle a un empleado, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que en la empresa familiar la mecha es más corta, ¿verdad? Entonces las emociones, pero justamente el Consejo de Familia es un espacio donde las familias se profesionalizan y pueden tener las conversaciones difíciles, por ejemplo las acciones, de una manera correcta. Entonces, cuando la familia aprende a comunicarse de una manera correcta y adecuada y tener estas conversaciones difíciles en un espacio que no es la empresa y que no es la sala de mi casa, ¿verdad? Sino en un espacio controlado con un facilitador donde hay herramientas y pueden tener esas conversaciones, entonces profesionalizo a la familia. Claro. Y avanzo hacia la continuidad.